¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos la semana en Caretas Digital y bueno, vaya semana. El paro de transportistas registra bloqueos de carreteras por muchos puntos del país, incluso en avenidas de Lima, ¿no? Y en regiones, en Ica, estamos realmente registrando noticias minuto a minuto. Esto viene, por supuesto, después de lo que se observó en los últimos días en Junín, en Huancayo, donde no solamente los transportistas, sino el gremio de agricultores ha tenido realmente manifestaciones importantes que en realidad ya ponen en riesgo la estabilidad y la gobernabilidad está puesta en riesgo hace mucho, pero digamos la viabilidad del país para los próximos días. El Consejo de Ministros ha anunciado medidas, ahora para más adelante, y claro, esto tiene que ver mucho con la situación económica. Se estaba diciendo, no, hasta hace mucho el gobierno repetía que la situación económica iba muy bien. Está claro que no es así, está claro que la situación en Ucrania puede haber empeorado, ¿no? Para muchos, sobre todo, repetimos el tema del precio de combustibles y demás, pero, por ejemplo, con el precio de los fertilizantes, se está hablando hace meses, en realidad, de la necesidad de tener una política seria. Y esto tiene que ver, de hecho, con la capacidad de respuesta de un gobierno que muy poca capacidad o en realidad gran incapacidad ha demostrado hasta ahora. Estamos con el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, que además hace algunos días, Alonso, ¿qué tal? Gracias por estar como siempre con nosotros y acompañarnos en Caretas. Una interesante entrevista en el Comercio. Advertías hace algunos días ya de cómo la situación podía deteriorarse. Y acá a los días, pues, esa entrevista que fue de repente hace 2 semanas, pues parece que hubiera sido hace ya varios meses. ¿Cómo observas la evolución o involución del país en estas circunstancias? Bueno, gracias por la entrevista, Enrique. Preocupante, ¿no? Preocupante porque, digamos, era anticipable, hay muy mal manejo en términos de políticas públicas, poca claridad, tendencia a medidas populistas, muy mala gestión del gobierno y bueno, ciertamente mucha gente ahí, altos cargos, altos funcionarios que tienen, digamos, antecedentes preocupantes, ¿no? Se veía, y algunos países se habían comenzado a adoptar medidas por estas presiones inflacionarias que venían de antes, pero que el conflicto Rusia y Ucrania ha exacerbado, sobre todo en algunos commodities, algunos bienes, materias primas, que son importantes en la canasta básica, ¿no? Combustibles que afecta al transporte y que irradia a todos los bienes a través del costo de transporte, eh, eh, trigo, maíz, trigo para el pan, maíz, alimento de pollo, sube el pollo, fertilizantes, etcétera, ¿no? Entonces, que es importantísimo para el sector agrario, ¿no? Los pequeños agricultores en particular que tienen menos capacidad de poder afrontar una subida que en algunos casos puede ser 2 o 3 veces, ¿no? Entonces, esto se veía, digamos, venir y el gobierno básicamente pues estaba en otra frecuencia, ¿no? Y ahora estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Que es lamentable, pero como dije, es muy preocupante, ¿no? Ahora, la reacción inmediata ha sido eliminar momentáneamente el selectivo al consumo para los combustibles y aumentar el salario mínimo, ¿no? A 1.025 soles. Y uno se pregunta, dentro de ese contexto, porque escribiendo es pues una serie de medidas preventivas. Era una situación difícil para todos y para cualquier país, pero había una serie de medidas, de políticas que se podían haber ensamblado antes. En ese contexto, ¿estas dos son en realidad manotazos de ahogado o pueden ayudar en algo a mejorar la situación? Mira, lamentablemente en un gobierno caótico, la lectura es difícil. Yo tengo entendido que algunas de las medidas ya las venía preparando el Ministerio de Economía. Por ejemplo, lo que era la eliminación del selectivo al consumo, la exoneración de ciertos bienes de la canasta básica, alimentos del IGB, algún, digamos, pago adicional por el lado de programas sociales tipo Juntos o Pensión 65. Esas se venían trabajando. El tema es que tienes un Ministerio de Economía, un Ministro de Economía que está básicamente asediado por el resto del gobierno, ¿no? Los temas de Petroperú, el tema de tercerización y mil otros temas más, ¿no? Entonces eso evidentemente desenfoca un poco, me imagino, ¿no? Uh Y -huh. otras medidas que en realidad no han surgido del Ministerio de Economía, como la subida de RMB, ¿no? Si uno quisiera racionalizar algunas de las medidas, fortalecer juntos, fortalecer Pensión 65, tienen todo el sentido del mundo,
las rebajas de impuestos a combustibles, a alimentos, no es una medida convencional, digamos, pero en esta coyuntura es entendible siempre y cuando sea temporal, ¿no? Ujú. Este, pero hay otras como el RMB, que ciertamente no viene del Ministerio de Economía, que juegan en contra de esto, ¿no? Te incrementan costos, estructuralmente no corresponde, por la estructura del mercado laboral peruano, por la coyuntura con un mercado laboral débil. Entonces ahí comienzan a saltar todas las medidas populistas de otros sectores del gobierno, ¿no? Entonces al final se confunde todo y hace muy difícil la lectura de qué corresponde, qué no corresponde y de dónde viene, ¿no? Ujú. Ahora, hay, digamos, factores que inquietan mucho. A ver, esto por supuesto tiene su devenir. Es seguro o es muy probable que hayan ciertos elementos que quieren llevar agua, ¿no? Para su molino, qué sé yo, radicales, oportunistas y demás. Pero por el otro lado uno ve sí temas que inquietan mucho. La información que se tiene es que en las últimas semanas, en el último mes probablemente, se están afectando mucho la cadena de pagos, es decir, los negocios, ¿no? Que hay en el país uno se multiplica la gente que viene y te dice, oye, mis clientes no me están pagando, están acumulando deudas, facturas, que eso no se veía hace mucho tiempo, y no me queda otra que no seguirles vendiendo, y eso va generando un círculo vicioso. Es decir, pareciera que hay una suerte de falta de liquidez que no está siendo registrada, como es lógico todavía por el lado estadístico. Pero eso preocupa mucho, ¿no? Si es que es así. Mira, es temprano para señalar si es que esto está realmente ocurriendo y qué tan severo puede ser. Lo que también era anticipable era que lo que habíamos visto era un rebote estadístico, uno, Uh -huh. un rebote alimentado por un fuerte consumo de activos y endeudamiento, que no puede continuar, digamos, no puede ser permanente, no puede ser, Uh -huh. digamos, sostenido. Eh, y entonces lo importante era que esta dinámica de recuperación viniese después acompañada por una de crecimiento, ¿de acuerdo? Y para eso necesitabas generar inversión privada y que realmente haya un crecimiento sostenido. Y eso es lo que hemos venido alertando varios de que el gobierno no genera confianza, no tiene políticas claras, lanza mensajes confusos, muchas veces mensajes peligrosos, tiene anhelos que son muy preocupantes, que van contra la inversión privada. En algunos casos no los puede, digamos, cumplir, que no tienen la fuerza política, pero están ahí, ¿no? Entonces, por eso el Banco Central ya te ha hecho crecimiento de inversión privada cero, consultoras privadas, analistas privados te dicen negativa la inversión privada. Entonces, este enfriamiento se veía venir, ¿de acuerdo? La pregunta es la magnitud, porque un precio del cobre alto te permite que la Uh economía -huh. lenta pero camine, ¿no? Sobre eso viene lo de Ucrania, ¿no? Que te Uh exacerba -huh. las subidas de precios, sobre todo en algunos bienes en particular bastante sensibles, y en el límite te puede generar mayor complicación en cadena de pagos, ¿no? Entonces, como te dije, es, creo, prematuro para poder decir que haya un problema severo, no, no lo creo, hay que esperar y ver, Uh -huh. pero lo que sí es que este enfriamiento, digamos, se veía venir y el gobierno seguía con un discurso de que todo estaba pues a las mil maravillas. Así es. Ahora, y hay acá en los actores una suerte de combinación, ¿no, Alonso? Porque por un lado, a ver, transportistas son los que se llevan pues la mayor parte de la atención y allí, más allá del tema en sí de los precios de los combustibles, está, por ejemplo, las protestas de los colectivos, que son actores que más bien un sector del gobierno, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, etcétera, ha jugado mucho en pared con esos intereses. O sea, parte del problema también son las expectativas insatisfechas, por las razones que describes. Parte son las expectativas insatisfechas, una gran parte, en términos, te diría, de bienestar general que no se siente como debiera. Dos, en un contexto en que los precios suben, era importante que haya una generación de empleo fuerte, que se Uh generan -huh. puestos de trabajo, y esa dinámica es, digamos, está en picada, ¿no? Gracias, eso es gracias plenamente al gobierno, ¿no? Pero después hay también, pues, distintas facciones del gobierno, que uno ya no Uh -huh. sabe para dónde juegan, ¿no? Entonces, son una combinación de factores. El Banco Central correctamente ha venido subiendo el costo del dinero para poder combatir la parte de inflación que se Uh debe -huh. a temas técnicamente se llaman de demanda, y por otro lado, disculpa, Sí. y por otro lado, eh, para que las expectativas, digamos, se anclen, regresen al rango Uh meta, porque acá lo más -huh. preocupante es que la gente piense, la gente es que la inflación se va a descontrolar,
que no es un fenómeno transitorio y actúe acorde a eso y te genera pues una espiral negativa, ¿no? Entonces, se han combinado una serie de factores. El tema concreto es que eran previsibles, varios de ellos, la mayoría, ¿no? Ujú, Inclusive la guerra, fue hace 5 o 6 semanas y se sabía ujú. que Rusia, Ucrania eran productores importantes en ciertos mercados, ¿no? Entonces, pero ha habido lentitud en la reacción y ya como que ahora la bola de nieve te lleva, ¿no? Hace mucho tiempo venimos señalando varios que tienen que darle de un protagonismo mucho más claro al Ministerio de Economía, limpiar ese gabinete para que tenga un norte. Ahora, más que nunca, ¿no? Pero tienes pues al ministro de Economía teniendo que responder incendios por todos lados que le genera el propio gobierno. Ujú, así es. Y ahora Ahora, tienes esta ujú, situación, ¿no? decías que el gobierno es el responsable por la falta de generación de empleo. Si tenemos que resumir la responsabilidad del gobierno, ¿dónde está? No ha sido lo suficientemente asertivo, promotor del empleo, en parte con esa suerte de anhelos a los que describías, y hemos visto también lo errático del trabajo de la ministra de Trabajo, etcétera. ¿Dónde podríamos resumir esa responsabilidad del Mira, gobierno? la subida de precios, más allá de los bloqueos recientes que obviamente te generan escaseces en que algunos bienes se disparen, la subida de precios no es culpa del gobierno, es un fenómeno Uh -huh. internacional. Pero el no prever medidas, no trabajar medidas oportunamente. Como te digo, yo entiendo que el Ministerio de Economía está viendo medidas y es infortunado que algunas de esas medidas, las más correctas, digamos, no la subida de RMB que viene por otro lado del Uh gobierno, -huh. Uh -huh. hayan tenido que anunciarse en medio de Claro. de un comunicado, un acuerdo para parar digamos, una protesta en Huancayo, porque pareciera que es claudicamos ante una protesta, ¿no? Cuando entiendo Uh se -huh. venían trabajando de antes, ¿no? Pero el tema es, no ha habido la reacción suficientemente rápida y un gobierno en el cual básicamente ya nadie confía que haga nada correcto, es lo que te ha generado en parte este Claro. desborde, ¿no? Si tú hubieras Uh -huh. tomado estas medidas de Fortalezco Juntos, P65, Uh los -huh. Uh combustibles -huh. antes, quizás, digo, solo quizás, no lo sabemos, no hubiera habido este estallido, ¿no? Y ahí una vez que Uh -huh. estalla se mezclan un montón de cosas, ¿no? Y es Claro, más difícil de exactamente. parar esa bola de nieve, ¿no? Entonces Es es un mucho poco más eso, ¿no? difícil, claro, y en parte, como bien señalas, es consecuencia o sea, es decir, la población se da cuenta, ¿no? O sea, cuando un gobierno no tiene un norte claro, ¿no? Cuando no reacciona, ¿no? Y cuando no se presenta una serie de políticas deliberadas, públicas, estructuradas, pues la indignación va a ser más grande, y es un poco lo que estamos viendo ahora. Ahora, hay otras áreas que también llaman la atención. En ICA los agroexportadores están, o mejor dicho, los trabajadores de la agroexportación también están tomando la carretera, y claro, también tienes esta agenda del alza de precios, del alza de precio del combustible, pero subraya mucho la falta de empleo. La agroexportación, pues, fue dejada un poco a la deriva, ¿no? Cuando se deroga la ley, ¿no? Hemos hablado de esto antes, el Perú pendular, ¿no? Pasaste de un extremo al otro, sencillamente derogaste. Hemos tenido un excelente año pasado en términos de números con la agroexportación, pero todo indicaba que la cosa detrás no iba a ir tan bien. Tú que has seguido acerca el tema de la agroexportación, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Mira, lo que pasó ahí, esa ley aprobada por el Congreso con la anuencia del gobierno previo, digamos, a Agasti, creo que fueron muy laxos, o sea, muy, no sé cómo decirlo, demasiado propensos a aceptar lo que quería hacer el Congreso. Uh -huh. eh, Te genera un régimen laboral muy poco incentivador del empleo en un sector que claramente es muy estacional, ¿no? Entonces tú los resultados que has estado viendo son todavía, digamos, fruto de lo que has invertido antes, la inflación Exacto. anterior, buenos precios, pero en realidad cuando tú hablas con aeroexportadores, en general lo que te dicen es, no estamos invirtiendo más en crecimiento en Perú, más allá de lo que ya venía, ¿no? Están invirtiendo pues en Colombia, en Uruguay, en otros lados, en Ecuador, ¿no? Porque no hay claridad en lo de política sectorial, que ahora es mucho más dura, pero también digamos, políticas públicas en general. Entonces, eso puede ser un factor que esté incidiendo, puede ser, porque no es que haya una crisis de empleo tampoco en ICA, pero Uh puede -huh. ser un factor adicional que esté incidiendo en que vean que ya no hay pues la dinámica que había antes, ¿no? Pero eso habría que verlo en mayor detalle. Lo cierto es, tu marco de generación de empleo en agroexportación es mucho menos
amigable a la inversión de lo que era antes y vas a pagar las consecuencias de eso. Ujú, Si eso le ujú, superpones las políticas erráticas a nivel de gobierno y Congreso muchas veces, la poca claridad, la incertidumbre, entonces no tienes un entorno adecuado. A eso nos referían los economistas con que la inversión privada muy probablemente se va a contraer este año. Y es en ujú, la trayectoria que estás yendo, ¿no? ujú, Lamentablemente. Ahora, ¿cómo resetea el gobierno esto? Mira, y es complicado, pero la única manera no es, no sé cómo decirlo, es irse más al caos, radicalizarse más, regresar a sus planes originales. ujú, La solución es nombra gente competente y tírate un poco hacia generación de consensos, ¿no? Hacia el centro, ujú, digamos, ujú, y ujú, implementa políticas coherentes, ¿no? Ahora ujú, es importante también que el Ministerio de Economía, digamos, habla como algunos mensajes fuertes de que todas estas medidas están contempladas, están costeadas, no estamos tirando la casa por la ventana, ¿no? Y que no ujú, van a replicarse varias de estas cosas como clones, ¿no? Que vas a seguir ujú, lanzando medidas por derecha y por izquierda, ¿no? Eso también es importante para mantener la credibilidad, digamos, fiscal, macroeconómica del Perú, ¿no? Y por ujú, otro lado, tienes ujú, que crecer más. ¿Cómo vas a crecer más si no hay inversión privada? Si atacas al sector minero, desincentivas al sector agroexportador, en general, pues no hay políticas públicas en otros sectores que puedas decir me incentivan a invertir. Entonces, están entrampándose como gobierno, pero están entrampando al país, lo están mandando, digamos, gradualmente, pero seguro hacia el precipicio, ¿no? Cuando el fin de semana le preguntaban a Waldemar Cerrón sobre la conflictividad minera, él decía que esto iba a seguir así hasta que no haya un cambio de constitución, Pero claro, lo ¿no? que pasa es que ahí O es lo sea, que te digo, se juntan ciertos actores que buscan en el caos, quizás estilo Chile, lo que buscan es a río revuelto, es decir, el pretexto para un cambio de constitución, cuando la constitución no tiene nada que ver. De hecho, la constitución es la que ha permitido que haya toda esta generación de empleo en los últimos años, que haya esta prosperidad, que es la que está destruyendo este gobierno y, digamos, con su cuota de responsabilidad, algunos de los distintos congresos últimos que hemos tenido, ¿no? ujú. Entonces, el camino no es cambio de constitución, esto lo único que va a hacer es cerrar cualquier posibilidad de prosperidad. El camino es implementa políticas coherentes, ¿no? Pero el Para, gobierno no tiene la gente para hacer eso, en este momento. para ir terminando, Alonso, esto siempre lo regresa a uno a las consecuencias de un discurso muy destructivo, ¿no? Por el que hemos pasado en el último año, probablemente más, ¿no? En el sentido, esta, esto tan binario, ¿no? Este debate tan pobre, ¿no? Desde nuestra esfera pública, ¿no? Esto de decir, no, mira pues lo que ha pasado, qué sé yo, la bajato, no sé qué, ¿no? Entonces tenemos que tirarnos, ¿no? Esto, o el Estado neoliberal, ¿no? Como dicen los amigos de Perú Libre, ¿no? Esto no tiene que cambiar y mira a lo que te lleva la incapacidad en lugar de reconocer las áreas en las cuales el Estado ha podido avanzar, en lugar de reconocer los indicadores sociales que son innegables, ¿no? Hasta antes de la pandemia de cómo se había evolucionado con todo lo que faltara hacer, ¿no? Pero parte de ello viene por ahí, ¿no? Sí, claro, y en realidad siempre hay espacio, por ejemplo, cuando se impulsó una política social mucho más comprensiva, digamos, mucho más Uh -huh, integral, desarrollo, diversificación productiva, reforma educativa de amplia cobertura y una serie de otras políticas, OCDE, el programa País para OCDE, que estamos recién sí, cosechándolo, pero que falta mucho por hacer, o sea, recién comienza el partido muchísimo. en realidad. Has Así es. permitido que te dejen clasificar al Mundial, pero ahora tienes que jugarlo, pues si no, Uh -huh, chau, te eliminan en la primera uh ronda, -huh, ¿ok? uh -huh. Todo eso era para construir un mejor país y todo eso es como que se ha ido dejando de lado, no hay propuestas o todo es destrucción. Como te dije, o sea, no puede ser que tengas ministros, no sé si son sentenciados o procesados por asesinato. Al ministro de Educación que le dicen, hayas plagiado tu tesis y que su respuesta sea, a ver, veamos las tesis de los periodistas, como diciendo, pues acá sí, Uh pues yo -huh, la plagio, pero es lo normal, uh plagiarla. O sea, -huh, uh -huh. pero al presidente no se le mueve un pelo, un ministro de Salud que ya tuvieron que censurarlo porque él no lo retiró, no tuvo la dignidad, el coraje de retirar su ministro, de sacarlo. Entonces, esa es la gente que está a cargo del Perú. Entonces, ¿qué te sorprende que veamos ese tipo de protestas y que veamos, pues, obviamente, actos delincuenciales en medio de las protestas, ¿no? Uh -huh, uh Este -huh. gobierno, lamentablemente, y eso hay que ser claro, muchos de los que están en el gobierno actualmente son expertos organizando protestas, Uh pero -huh. parece que no son tan duchos solucionándolas, ¿no? Entonces es Claro. complicado, pero al presidente le cae toda la responsabilidad
de realmente gobernar, pues tiene que Ujú. cambiar de frecuencia, de chip, de ruta, de gente, de quienes lo rodean, etcétera, etcétera, para tratar de salvar su gobierno y tratar de salvar al Perú de esta ruta a la que estamos yendo, ¿no? Encaminándonos, pero seguro, ¿no? Que es como dije, al barranco, ¿no? Es lamentable, pero por ahí vamos, ¿no? Tratar de salvar su gobierno. No tiene prácticamente opciones el presidente de la República. Vamos a ver qué ocurre, pero en realidad es realmente incierto, incierto el camino Ujú. que ya está asumiendo el Perú y es una lástima en medio de todo, con el precio del cobre y demás, que tengamos que enfrentar una situación así. Alonso Segura, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Gracias, Caretas. Enrique, por la entrevista. Gracias, adiós. Chao.